La siguiente. Igualmente, cuando hablamos de la anomalía intrarrenal, también podemos catalogarla dentro de tres estamentos. La siguiente. Aquí ya identificamos la anatomía estructural, ¿cierto? Ya sabemos que el daño está dentro del sistema, de la arquitectura anatómica, ¿cierto? Pero ya hemos dicho qué cosa es el glomérulo, qué cosa es grasa de Henle y qué cosas significan las partes de grasa de Henle, grasa ascendente, grasa descendente, etc. ¿Cierto? Entonces, un primer trastorno que significa la función específica de esa zona es cuando se dañan los capilares del glomérulo y vasos renales pequeños. Quiere decir la alteración. Ustedes saben que la unidad anatómica y todo órgano anatómico necesita también su propio sustento para la función. Es decir, como unidad celular igual, necesita su propia irrigación para garantizar su función. Pero precisamente cuando está dañado eso celularmente, podemos determinar podemos objetivizar un determinado tipo de alteración. Entonces, cuando hablamos de capilares del glomérulo y los vasos renales pequeños, o sea, los que nutren al riñón. Un primer tipo. Segundo, aquí cuando el túbulo en sí está alterado, es decir, el epitelio del tubo está dañado. Se daña por diferentes causas también, ¿cierto? Por alteraciones de la concentración, por falla estructural del epitelio, por problemas de acúmulos. Hay una sustancia que sí, fundamental del metabolismo, que afecta toda nuestra organización anatómica, que cuando ésta permanece dentro de los vasos sanguíneos. La urea nos intoxica inmediatamente, pero lo que afecta la estructura anatómica y que debe... No duerman. Voy a tener que preguntarles o hacer... No, chistes no me gusta hacer, pero sin preguntarles para que intervengan. Hay una sustancia que necesariamente es conducida por nuestra sangre, pero es conducida para que sea utilizada por la célula. ¿Está? No. Energía. ¿Está? La glucosa. Y cuando esta no es, por las diferentes causas que ya las sabemos también, no ingresa a la célula y permanece en el torrente y tenemos un mínimo. ¿Por qué debemos, a propósito, por qué tenemos que tener un mínimo de glucosa circulante? ¿Cierto? Digo yo, pero ¿por qué es necesario que exista un mínimo de glucosa circulante? Te cambio la pregunta. ¿Por qué el exceso de glucosa circulante también nos afecta? Claro, el exceso de glucosa circulante es hiperglicemia. Pero, ¿qué me dices tú? Primero tenemos que tener mínimamente un nivel circulante. Tenemos que tener glucosa para el gasto que vamos a hacer. ¿Cierto? Mínimamente, porque nosotros estamos en permanente combustión, ¿cierto? El metabolismo no se detiene, ¿cierto? Y tenemos que tener un aporte corriente. Ese aporte corriente está en ¿cuánto? De 60. No, el mínimo, estamos hablando del mínimo. 60, ¿cierto? Porque menores bajo de 60 hay detrimento de aporte energético y varias de nuestras funciones comienzan a deteriorarse. Sobre todo para mantenerlos activos necesitamos un mínimo de glucosa. Pero, ¿por qué es que cuando esta glucosa
sube ese nivel mínimo, ya estamos en un nivel máximo, nos es perjudicial. Por la acidificación que produce la glucosa y también por la oxidación que producen algunos tejidos de excedente de glucosa. Va por ahí, pero esta oxidación que produce en el vaso, en todos los... El incremento cuando se pega, la tolerancia que es 180, cuando se pega esa cantidad en la sangre, 180, no. 180 miligramos por decilitro, que es la... No, el nivel de tolerancia, que el cual el riñón puede filtrar. No, estamos hablando del corriente, en la corriente, en los corrientes sanguíneos tenemos que tener un mínimo de 60 y un máximo corriente de 110, pero cuando ese máximo se supera, permanece en 140, permanece en 180 y hasta que se va, ¿no? Hasta que se dispara y que nos hace claudicar también. Pero ¿qué produce a nivel de los vasos? Los vasos, daño al tejido endotelial, daño del endotelio. Ya, lo que decía su compañero, hace un efecto de mayor fenómeno oxidativo, y el fenómeno oxidativo es lacerante para la membrana. No solamente se daña la membrana celular en sí, sino el conjunto de células que conforman los epitelios. Entonces, por eso es que existe una lesión al epitelio del túbulo y lo lesiona. Entonces, el trastorno de lesión del túbulo se ve fundamentalmente en estados de hiperglicemia, que pueden estar motivados por diferentes causas y están relacionados finalmente con el cuadro que todos conocemos, la diabetes mellitus. La siguiente. Y finalmente, el otro trastorno todavía de la arquitectura interna de la unidad renal es el intersticio. Es decir, también toda la unidad renal está inmersa dentro de un elemento que decíamos, un elemento líquido, un espacio interno y un espacio externo. El espacio externo es el intersticial. Y si este espacio también se altera, comienza a afectar precisamente la función del tubo. Entonces, dentro de la arquitectura se daña el epitelio en sí, que ya no hace funcionar la depuración, se daña la parte externa de las concentraciones o se daña el flujo mismo de la estructura. Siguiente. Nuevamente, aumentale por favor. Ahí está. Entonces, esta clasificación de la arquitectura interna nos hace ver que la diferente afectación de esta estructura nos puede dar específicamente un cuadro especial del tipo de alteración de la depuración renal, ¿cierto? Y nos puede prever que estamos eliminando más sodio, reteniendo más sodio, etcétera, pero precisamente por la estructura. Y nos permite inmediatamente catalogar el medio terapéutico de este famoso diurético. Entonces vamos a identificar esta clasificación nos permite mirar el protocolo terapéutico que nos permite ver la disfunción de la unidad renal. Ya sabemos si es prerrenal, ya sabemos que vamos a corregir. Si es porrenal, ya sabemos lo que vamos a corregir. Pero aquí nos permite identificar qué tipo de diurético podemos usar. Siguiente. Igualmente, hay afectaciones específicas de daño de las estructuras. Y el riñón, el glomérulo, es un órgano que es afectado, así como a nivel de la bomba cardíaca hay estructuras, partes estructurales que son afectadas son alteradas por afectaciones sistémicas.
¿qué mecanismo bacteriano afecta al corazón? ¿Se acuerdan? Porque, estoy recordando, no tienen por qué saberlo, personas que constantemente han sufrido problemas respiratorios, faringitis, amigdalitis, terminan a los 15, 20 años, 30 años, un problema endocárdico. Hay una reacción bacteriana que afecta órganos a distancia y en el tiempo, y los afecta por una reacción de nuestro sistema de autodefensa que precisamente no actúa adecuadamente. Ustedes saben que todos los órganos que nos afectan se enfrentan primeramente a este sistema que tiene todo nuestro organismo, que es el sistema de autodefensa llamado inmunidad, ¿cierto? Nosotros tenemos un propio sistema defensivo que nos permite precisamente crear las defensas para detener a tiempo y mantener que el medio ambiente no nos afecte más allá, y tenemos a buen recaudo la población de bacterias con las cuales estamos en contacto, ¿cierto? Entonces nuestro sistema defensivo rápidamente detecta, lo aquieta y evita que nos afecte. Pero ¿qué resulta? Que hay algunas bacterias, algunos microorganismos que provocan que este sistema defensivo forme algunos elementos defensivos que reconocen las formas, pero no reconocen el fondo. Y algunas organizaciones celulares de nuestro organismo tienen la misma forma que la bacteria, por singular ahora. Entonces, este sistema defensivo, como detecta forma, va y ataca a partes buenas de nuestro organismo. Entonces, ocurre a la distancia que en algunas partes de nuestro organismo se afectan por reacción denominada autoinmune, porque las defensas creadas van y nos alteran. El glomérulo también es factible de afectarse así. Entonces, el glomérulo tiene procesos inflamatorios. Todo sistema inflamatorio se llama, dentro del argot identificativo médico, itis, ¿no? Itis. Entonces, decimos el órgano y le agregamos itis, ya sabemos que es una reacción inflamatoria. Entonces, la reacción de la alteración del glomérulo por inflamación es un estado de la famosa glomerulonefritis, ¿cierto? Glomérulo, nefrón, itis, inflamación de esta unidad renal. La alteración conlleva un componente autoinmune que altera el epitelio. Si altera el epitelio, lógicamente va a afectar la función. Sí. Lo que decía, insuficiencia renal que se afecta por una reacción autoinmune, que puede ser violenta. Una afectación a nivel de piel, esta vez no es garganta, es piel, ¿cierto? Nos puede afectar rápidamente y dañar la estructura del glomérulo. Ahora, ¿quiénes presentan este tipo? Ahí está el estreptococo, ¿cierto? Este es uno de los causantes de esto. Ahora, no todos, lógicamente, no todas las personas pueden hacer este cuadro, pero existe un gran porcentaje y sobre todo en menores de edad, ¿cierto? Niños y hasta adolescentes. ¿Por qué no es común en el adulto? Raciocinio. ¿Por qué no sería común
sea, porque es común en el niño, un infante, un lactante puede hacer inclusive un problema de insuficiencia, una glomerulitis aguda por este tipo. ¿Y por qué en el adulto es raro? Porque el adulto ya creó una inmunidad específica. Porque en el adulto ya terminó precisamente de desarrollar todo sistema defensivo, ¿cierto? Y es más raro, pues. Todavía en todos los infantes todavía está desarrollándose este tema. Acuérdense que el sistema defensivo se va formando, se va reforzando de acuerdo al ensayo y error, ¿no? Si no está expuesto a una bacteria, no va a formar, no lo conoce. ¿Cómo va a formar el sistema defensivo? ¿Cierto? Esto me hace acordar un poquito ya, como dice, para contar un cuento. Por ejemplo, hay zonas de nuestro Perú donde aún ahora la gripe mata, ¿cierto? En las zonas de la costa generalmente no se ve. En las zonas del alto andino, muy poco, pero sí en la selva. En la selva, cuando ven un resfriado, lo alejan, lo botan y ni hablar, porque hay zonas que si ese resfriado, ese agripado ingresa, contamina, y ellos no tienen la capacidad de resistencia que tenemos ya todos nosotros, que hemos creado y somos capaces de potenciar una proteína adecuada para vencer al virus, ¿cierto? Pero a ellos sí los afecta. No les afecta el virus en sí, sino lo que genera, ¿cierto? Porque la presencia del virus baja la defensa si las bacterias son las que reaccionan rápidamente y colonizan fundamentalmente al pulmón, ¿cierto? Y la gran mayoría muere por insuficiencia pulmonar, neumonías agudas que matan a la gente, ¿cierto? Entonces eso sucede. En el organismo adulto, de alguna forma ya completó y los casos son más raros, pero no quiere decir que no existen. Es común. La siguiente. Igual, la aplicación de los anticuerpos que van depositándose y afectan a nivel del epitelio. Sigue. Otros cuadros iguales, sigue. Lo que se ve ya en la afectación de la estructura, igual hay necrosis de los tejidos, igualmente afecta. Aquí un aspecto. Cuando existe un aporte agudo del riego sanguíneo al riñón, no va a tener suficiente aporte fundamentalmente de oxígeno antes que nutriente. La glucosa todavía puede mantenerse, pero si no hay oxígeno, no hay combustión, y si no hay combustión, la célula no funciona, no tiene metabolismo, y si no tiene metabolismo, se necrosa, se pierde, se muere. La necrosis es el acúmulo de células muertas, ¿cierto? Y se necrosa por falta de oxígeno fundamentalmente, porque es lo que lo hace a nivel celular, la actividad mitocondrial es necesariamente con oxígeno. Entonces, esta dificultad de mantener el funcionamiento celular produce grandes afectaciones del área y se produce la necrosis a nivel o causado por una isquemia sostenida, ¿cierto? Una isquemia grave sostenida, ¿no? La siguiente. Otro elemento que puede causar afectación de la anatomía renal son determinadas sustancias. Y dentro de las determinadas sustancias hay algunos medicamentos, aparte de las toxinas en general. ¿Qué toxina afecta inmediatamente al riñón? Que es un cuadro común en las ciudades más que nada. Se pusieron ahí, llegaron a la visita, se pusieron a jugar en el jardincito o subieron al famoso ático y viene el niñito o la niñita generalmente, viene, ¿qué te pasó? No, me picó algo.
que es común. La araña. Pero no lo dudan, pero sí es vivencia, ¿cierto? Hay una mordedura de araña, no es picadura. La araña no pica, sino muerde, igualito que la víbora. La víbora no pica, sino igualito muerde. Eso, la toxicidad por un determinado araña común, que es la araña la famosa casera, que está en las casas precisamente, produce una reacción violenta, una reacción tipo anafilaxia, y afecta precisamente, igual como algunos medicamentos. ¿Qué medicamento se le ocurre a Yáñez? A ver. Ya, también, pero hay un medicamento que se usa, aminoglucósido pues, en general, pero los AINES, ya común, es fácil, ¿no? Cualquiera se automedica, es bueno para esto, ponte tal cosa, ponte tal cosa, ¿cierto? Pero no todos estamos en la capacidad de tolerar los otros efectos. Acuérdense que los medicamentos tienen el efecto benéfico y los efectos adversos, ¿cierto? Y dentro de esos efectos adversos, en algunas personas producen precisamente reacción a nivel renal, ¿cierto? La siguiente, nuevamente ahí, la chiquita. Aquí un detalle. ¿Cómo es que la membrana tubular tiene la capacidad de cicatrizarse dentro antes de cicatrizar, magnificar su función? Pero si hay gran cantidad de células y sostenidamente por más tiempo, se va a necrosar. Pero si esto todavía se recupera, el riego vuelve rápidamente, hay función, la cantidad de células que están un poquito ahí alteradas recobran su función. Tiene una gran capacidad para las células recuperar su función. La siguiente. Muy bien, entonces ya hemos visto suprarrenal, hemos visto la parte intrarrenal y también nos queda el efecto después del riñón. Y la insuficiencia renal aguda también tiene que ver, como habíamos dicho, por la vía urinaria. Básicamente es un problema obstructivo. Aquí es un problema obstructivo, ¿cierto? Entonces, esta falta de eliminación formal de la orina, ya de la eliminación después del gran órgano colector, hay dos órganos post-riñón, que son los uréteres y la vejiga. El uréter se le reconoce una función de... No. Conducto es un conducto, ¿cierto? De conducción, ¿cierto? Y la vejiga es depósito, ¿cierto? Almacenamiento, depósito. Esta función, esta disfunción de las partes anatómicas va a afectar más rápido o menos rápido a la unidad renal. Si existe un efecto obstructivo a nivel ureteral, va a afectar rápidamente a ese riñón. Diferente si el sistema obstructivo es a nivel de la vejiga. Lógicamente, ¿no? Porque uno es rápidamente la conducción del flujo post-renal y el otro ya es el acúmulo, ¿cierto? Pero
es importante reconocer qué cosa es lo que puede estar obstruyendo y que rápidamente puede solucionarse o se soluciona mediante el mismo mecanismo de autorregulación o cuando la vejiga está afectada y realmente la dificultad es mayor. La siguiente. Para reconocer lo que les acabo de decir, obstrucción bilateral, y los uréteres, no, la vía postrenal no solamente es uréter, sino antes del uréter está la famosa pelvirrenal, que también es una anatomía post-unidad renal, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí la obstrucción de los uréteres y de la misma posición renal, generalmente por estos famosos formaciones calcáreas, que son los famosos cálculos, o puede haber daño hemático, un coágulo también puede ser causa, ¿cierto? Entre un trauma. La obstrucción ureteral y finalmente después de la vejiga viene la uréteres, vejiga y uretra, ¿cierto? Son detalles anatómicos que sí nos pueden explicar una alteración. La siguiente. Bien, entonces aquí para recordar qué cosa es lo que nos produce pues la insuficiencia renal, ¿cierto? Y la insuficiencia renal, en este caso aguda, nos tiene que llevar realmente a esta disfunción fundamental, que es lo que tiene que ver con un soluto especial, que es el potasio, ¿cierto? Un nivel de potasio nos altera fundamentalmente, rápidamente, las condiciones del medio electrolítico, ¿cierto? Del medio interno. Nosotros tenemos dos estados: el estado de acidosis y el estado de alcalosis, ¿cierto? Este estado es manejado dinámicamente, ¿cierto? Y este estado no solamente se consigue o se mantiene por el efecto de la depuración a nivel renal, sino también por el otro efecto del sistema respiratorio. Muy bien, está llevando, ¿cierto? Porque igualmente a nivel del sistema respiratorio estamos eliminando ¿qué cosa? CO2, ¿cierto? Y también va a provocar a nivel del medio interno alteraciones de acuerdo a la mayor o menor eliminación de estas sustancias. Entonces, el efecto de la insuficiencia es cuando no eliminamos adecuadamente los desechos de este metabolismo, tiene que ver con el agravamiento, dice, que puede ser mortal por la hiperpotasemia, ¿cierto? Cuando este nivel de potasio no es manejable, ¿qué es lo que causa el potasio? ¿Tienes idea? No te escuché, no quieres decir algo claro. Yo aparte estoy como ¿qué es lo que produce el potasio? Ustedes saben que a través de la membrana, se manejan los tres solutos: el sodio, el clorio y el potasio. Pero los niveles, el que más lábil es en su vida, su nivel alto, nivel bajo, es precisamente el potasio. ¿Qué cosa es la acidosis?
La acidosis vendría a ser el pH normal del cuerpo. ¿Cuánto es el pH normal? El de 7.3 a 7.4. Cuando sube el pH, hablamos de Cuando baja, de acidosis. Entonces, el efecto de acidosis, ¿qué es? O sea, ¿qué significa el estado de acidófilo? Tenemos un pH bajo. Ya, y estamos hablando en general, ¿qué es mejor? ¿Un estado de alcalosis o un estado de acidosis? Un estado normal. No. Ambos estados son dinámicos. acidosis es mortal. Ya, acepto tu diligencia. ¿Cuál es mortal? ¿La acidosis o la alcalosis? La acidosis, porque con diferentes grados de acidosis, definitivamente no vamos a solucionar. Pero la alcalosis sí nos da un rango, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está la diferencia. Y cuando el potasio aumenta internamente, no se elimina adecuadamente, hay hiperpotasemia, quiere decir grados máximos de acidosis. Acidosis que conlleva, ¿en qué? ¿Qué hace? ¿Qué produce la acidosis? ¿Qué produce la acidosis? No, ¿qué nos produce? ¿Qué nos produce la acidosis? ¿Qué sucede con los tejidos, con las células? Al tener y al no volver a su estado Se lisan, se destruye. La membrana celular inmediatamente se destruye. Eso es lo que produce la acidosis. Por eso es que es mortal. Eso es mortal. La membrana inmediatamente entra en un cataclismo que se destruye. O sea, no vamos más allá. Sigue. Bien, entonces hemos revisado rápidamente lo que es la insuficiencia renal aguda y la hemos especificado para reconocerla en sus diferentes afectaciones o de clasificación de la renal, intrarenal y podrenal. Muy bien, pero habíamos dicho que este estado de insuficiencia renal también tiene otra característica cuando ésta va instaurándose lentamente, ¿cierto? Entonces hay afectaciones que también van a ser determinadas por los cambios estructurales anatómicos, por afectaciones sistémicas que van alterando la función de cada órgano, en especial esta glándula renal, y vamos a llegar a un estado de insuficiencia por una alteración latente, permanente, que nos va minando, y es lo que reconocemos como la insuficiencia renal crónica. Como dice ahí, pérdida progresiva e irreversible. ¿Ya? O sea, las nefronas se van deteriorando y una nefrona que desaparece no se recupera, ¿cierto? Eso va aumentando cada vez más el número de nefronas funcionantes, hasta que, y son los cuadros que nos llevan al final. ¿Qué cosa sucede con una insuficiencia renal severa? Deja de orinar, dice. Nos lleva a los cuadros donde se requiere ¿qué es la diálisis en sí? La diálisis es la forma, pero ¿qué es la diálisis? ¿Qué cosa es la diálisis? Un punto para
¿Para qué? Para el examen no mucho. Es un poquito raciocinio, pero es ¿qué cosa es la diálisis? ¿En qué se convierte? ¿Qué cosa es? Es la... de otra forma digo, el riñón extracorpóreo, pero es... Una limpieza de la sangre. Una limpieza de la sangre. No, pues, pero ¿qué es? Es Filtración. también es, pero por ahí tú lo dices, pero digo, es un riñón artificial, pero es... ¿Qué hacemos en la diálisis? Estamos... Está bien, eso es riñón artificial, pero en otros términos, pues. ¿Qué cosa es el riñón? Filtra. No, pues ya es un mecanismo de filtración, pero en sí, ¿qué cosa es? Una limpieza purificadora. No, ¿cómo? Limpieza no, pues no limpia, sino Purificadora. depura las sustancias tóxicas, ¿cierto? Productos del metabolismo. Entonces es la diálisis, la depuración artificial, supletoria, si quieren, ¿cierto? ¿Qué es la diálisis? Es un sistema de depuración y detoxificación para las sustancias del metabolismo, ¿cierto? Que permite, ojo, que permite un mínimo de función del organismo, que equivale a un mínimo que permite la supervivencia. La persona que ya está en diálisis ya no es una persona que puede volver a su estatus normal, que puede correr, no, mínimamente está en reposo. Lo único esperando las 72 horas porque se le acumula, porque el riñón sí está orinando, pero no depura. ¿Cierto? Las sustancias se están quedando porque la nefrona ya no es capaz de detalladamente, según a partir del glomérulo, ir reabsorbiendo, no reabsorbiendo las diferentes partes consistentes del sistema de detoxificación. Bien, entonces la alteración crónica de este sistema necesariamente nos va a llevar a la nefropatía terminal. Y la nefropatía terminal es la negación de la unidad renal, ¿cierto? Y que necesitamos necesariamente hacer un circuito para sobrevivir, ¿cierto? Y hacen cola y es buen negocio, se pasa. La siguiente. Aquí ya un poquito las causas que pueden darnos o no la alteración final de la necrosis unidad renal. Pero fundamentalmente aquí lo que quiero llevarles a colación que existen 2 o 3 patologías generales que nos afectan el riñón. Uno de ellos es los estados hipertensivos, ¿cierto? Los estados hipertensivos nos dañan la estructura arquitectónica. Las arteriolas renales son las que sufren y no pueden, y se funciona totalmente el estado hipertensivo. Otro estado metabólico es la diabetes, ¿cierto? La diabetes. Otro estado es los problemas de insuficiencia de bomba. Otro estado es el sistema autoinmune. Y otro estado es el sistema infeccioso. El sistema infeccioso, a la cabeza tenemos la tuberculosis. Dentro de la tuberculosis está el primo hermano que es como alteración anatómica, la amiloidosis, ¿cierto? Entonces son las seis causas
de alteración de insuficiencia renal. Sigue. Sigue la presión arterial que ya lo hemos visto. Los vasos que se alteran en la estructura. Sigue. La anterior. Alteración anatómica que ya lo hemos visto. Sigue. Y un problema que nos hemos olvidado es el problema de alteración masiva por efecto no inmunológico, sino alteración anatómico de tipo neoplásico, ¿cierto? Alteraciones neoplásicas también nos alteran fundamentalmente la función renal. ¿Sigue? ¿Sigue? Ya los estados de inflamación sigue. Muy bien. Entonces hasta ahí hemos recorrido rápidamente lo que es las nefropatías. Pero acuérdense que nefropatía significa inmediatamente la utilización de las diferentes fórmulas de diuresis. Una buena diuresis es una buena formación de orina, ¿cierto? Entonces la unidad renal es sinónimo de una buena función de unidad renal, es sinónimo de una diuresis adecuada, ¿cierto? Recuérdense los volúmenes, cuánto pasa por la unidad renal y cuánto de orina se debe formar en un estado de 24 horas normal, qué cosa es oliguria, qué cosa es anemia. Muy bien, jóvenes, hasta ahí nos vemos.